Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cinequiatría. Yo soy el doctor Agustín Torres de León, soy médico psiquiatra y tenemos el gran honor, placer y distinción de tener esta vez un gran invitado. Está con nosotros el doctor Alejandro Macías, médico internista, infectólogo, divulgador, científico, docente y demás. Doctor, bienvenido al podcast. Hola Agustín, muy buenas. Me encanta estar en tu podcast y vamos a ver qué podemos hacer. A tus Ah, órdenes. gracias, doctor. Pues primero queremos agradecerle por su recomendación en el podcast de Cinequiatría. Hablamos de cine y salud mental y vaya que gran recomendación que nos hizo para tocar no solo una película que nos lleva a muchos a grandes recuerdos, sino algo que ha marcado la historia en nuestro país, que es la lucha libre. Y le agradecemos por recomendarnos la película Las momias de Guanajuato. Y antes de pasar a comentarla, doctor, quisiéramos preguntarle, ¿qué le parece a usted esta película? Bueno, como todo lo que hay alrededor de la lucha libre, hay que verlo con candidez. Ahora puede significar para mí, por ejemplo, para mí algo muy diferente de lo que significaba en mi infancia. Yo lo digo por lo que significó en mi infancia. Yo crecí en los sesentas. Muchos de los que me escuchan, pues seguramente no habían ni nacido todavía. Faltaban décadas para que nacieran, para entender lo que era entonces el país y lo que era nuestra infancia. Una infancia en donde, por ejemplo, la televisión, pues era parte marginal todavía. Teníamos uno o dos programas por semana, los niños. Pero lo que teníamos eran mucho los cómics, los cómics del Santo, los cómics de Memín Pinguín, que después fue Memín Pingüín, los cómics ya un poco de los norteamericanos y teníamos esa biculturalidad. Yo creo que eso hay que hacerle énfasis porque los mexicanos ya desde entonces éramos biculturales. Teníamos por un lado mucho la influencia norteamericana en Superman, en Batman, ya los conocíamos, todos esos héroes norteamericanos, Tarzán, qué sé yo. Pero por otro lado teníamos los héroes mexicanos como el Santo, como Blue Demon, el Mil Máscaras, que además venían a nuestras ciudades porque andaban por todo México. Digamos, es como si tú salieras a la calle, por de niño tú no distingues entre el Santo y Superman, pero es como si tú salieras a la calle y decías, a ver si me encuentro por aquí al Santo caminando, ¿verdad? Esa era la sensación que teníamos. Pero además podíamos ir a verlos a luchar, porque andaban en toda la República y los costos eran bastante moderados, ¿eh? Porque, te voy a decir, yo, por ejemplo, soy de una familia de clase media y podíamos ir todos mis hermanos a la lucha libre. Varones, ¿eh? Eso no era para las mujeres, era para algunas mujeres nada más, pero las mujeres no iban, pero para los varones era, pues nosotros los lunes, por ejemplo, aquí en León venían los luchadores, entre ellos el Santo, y podíamos, una familia, podíamos, nosotros éramos varones, éramos 5 varones, y podíamos ir todos a la lucha libre con un salario modesto de mi papá. Y podíamos ir, como te decía, ir a ver al santo como podías ir a ver a Superman, o sea, porque nosotros no distinguíamos. Entonces creo que la lucha libre que nació en México ya como la conocimos después, por ahí de 1930 más o menos ya, para 1960 era todo un fenómeno cultural, que a diferencia de la lucha libre de los Estados Unidos, era mucho más aérea, ¿verdad? Porque hay que decir que la lucha libre había nacido de la lucha grecorromana, pero aquí en México era mucho más aérea y mucho más espectacular en el sentido de que se combinaba con personalidades enigmáticas, por ejemplo, como la del Santo, que era la más enigmática de todas, la más... cuando venía el Santo cobraban un poco más por ir a la lucha, ¿eh? Y cuando gritaba Santo, Santo, era realmente magnético el ambiente en las salas, ¿verdad? Entonces, en México era mucho más un fenómeno cultural que tenía ese magnetismo, esa sensación un poco de enigma, de intriga, más aérea, más fantástica, ¿verdad? Y además los niños pues nos creíamos todo eso. Y combinado con las máscaras, ¿eh? Porque ya muchos luchadores tenían máscaras, que creo que venía también de un sincretismo de nuestra antecedente, inclusive prehispánico, ¿eh? Donde se usaban mucho las máscaras para todo. Entonces, pues era todo un fenómeno cultural
que ahora yo lo veo pues con candor, ¿verdad? Y como siempre termino este comentario que ya está siendo demasiado largo, diciéndote que yo le recuerdo a mis estudiantes ahora, a mis estudiantes en la escuela de medicina, que las experiencias que tiene uno en la infancia, en la adolescencia, en la escuela profesional, después te transportan en el tiempo. Yo, por ejemplo, veo lucha libre, estoy comiendo y están pasando una película de luchadores y no me resisto a verla, ¿verdad? Estoy comiendo y estoy viendo hasta mi esposa me dice, oye, están pasando ahorita el Blue Demon y el Santo. Y inclusive la música, todo aquello que nosotros veíamos como algo natural, tú ibas pasando por la calle, escuchabas la música en los radios, era más un fenómeno entonces la música. Y ahora a mí, por ejemplo, todo esto me recuerda a la infancia, nuestra cultura, la manera en la que crecimos, pero ahora todo me gusta, como decir, inclusive me gustan ahora las canciones que entonces odiaba, ¿verdad? Por ejemplo, yo en la prepa odiaba la música de Rigo Tobar, ¿verdad? No sé por qué tenía yo un prejuicio contra Rigo Tobar, porque la verdad es que tenía buena voz, pero como que culturalmente no me gustaba, yo lo odiaba y ahora me encanta oírlo. O sea, yo creo que en ese sentido, lo que significa tu infancia, cualquier cosa, la adolescencia, el crecimiento y luego a veces ya inclusive tu vida profesional, te transporta en el tiempo. Igual, insisto, yo le digo a mis estudiantes, tengan experiencias de tipo musical, del cine, de Cultural, los espectáculos, artístico. porque después que lo recuerdas, por ejemplo, tú escuchas una canción que oías mucho cuando estabas en la infancia y te transporta la canción, te transporta ese tiempo y vuelves a vivirlo. Ese fenómeno me ocurre a mí con las películas de luchadores, ¿verdad? Que, insisto, pues hay que verlas ahora con candor, porque si no, pues no las aguantas. Exactamente, doctor. Y justo la reminiscencia, que es a lo que se refiere, eso que usted nos describe con tanta claridad, poder traer de un recuerdo, de una memoria, de una imagen del pasado, la emoción que esto representaba, lo que significaba para cada uno de nosotros y efectivamente este México post-revolucionario en busca de un héroe, Claro, de identidad. Y ahorita que yo lo escuchaba, pensaba que es quizás lo mismo que le ocurre a estas generaciones, pero con lo que es Marvel y todo este tipo de personajes de Capitán América y los nuevos que han ido saliendo, porque a mí también, si usted me pregunta, ver una película en la actualidad sin hacer alusión del recuerdo que me trae de mi infancia, de la ropa que vestían, cómo fueron evolucionando los personajes dentro de la lucha, cómo fueron peleando con seres sobrenaturales, algunos de ellos claro. de nuestra propia cultura, ¿no, doctor? Con momias, ¿no? Las momias de Guanajuato, que de ahí y la película inicia de una manera que uno diría, bueno, ¿por qué la gente se espantaba? Pero nos espantábamos con ese organillo, Claro, con esa música que luego le un escuchábamos organillo, sí. y podíamos traer esa emoción de susto, doctor. Sí, claro. De hecho, las películas de luchadores que hacían alusión a monstruos eran muy comunes, no nada más a las momias, a monstruos de todo tipo que caminaban despacito, despacito, pero te alcanzaban, ¿eh? O Te sea, alcanzaban. caminaban más despacio que la cola del banco y sin embargo de alguna forma te alcanzaban y te podían poner luchas y decíamos, no, le disparabas y no les entraban las balas y caminaban apenas, pues a veces estaban dormidas por cientos de años y caminaban con letargo, ¿verdad? Difícilmente se movían y sin embargo te alcanzaban y te peleaban. Era algo que, si tú bien lo ves, por ejemplo, cuando íbamos a la lucha, evidentemente aquella eh, adversidad entre los buenos y los malos, los técnicos y los rudos, ¿verdad? Que evidentemente yo no quito ningún mérito a toda la habilidad que se debe tener para eso, ni digo que no sea peligroso, pero era un montaje, sin duda. Eso, otra vez, no quita que toda esa lucha aérea y todo lo que hace no sea acrobático ni peligroso, pero nos lo creíamos y yo ahora lo extraño un poco, ¿eh? Extraño un poco eso de creerme todo aquello porque pues si no lo crees ya no lo disfrutas igual. Te lo disfrutas en la vida que te transporta, pero pues ya no lo creo, pero lo extraño también, ¿verdad? Y era algo que yo no sé cuánta gente, por ejemplo, nosotros los niños pues nos creíamos todo eso, ¿verdad? Pero todos los adultos que veíamos también ahí en la lucha,
¿qué tanto se creía en eso? Pues también como te puedes creer otras cosas, como no sé, como otras cosas que pueden ser fantásticas o inclusive creencias de todo tipo, inclusive las creencias religiosas, porque el cerebro humano, y tú lo conoces mucho mejor que yo, Agustín, el pensamiento, pues como que está dividido a veces, ¿verdad? Por un lado, inclusive lo ves en la medicina donde trabajamos, que hay gente que tiene un pensamiento científico estricto, que es un adepto a la medicina basada en evidencia, que tiene una práctica basada en evidencia, pero por otro lado tiene creencias que no tienen ningún fundamento, y no quiero faltar el respeto a nadie, pero por ejemplo, creencias religiosas extremas sin fundamento, pero como que el cerebro se divide y dice de aquí para acá es una cosa y de aquí para acá es otra, es tu cultura, no sé, es tu fe, tu manera de pensar, Y ¿verdad? revisando para el episodio, doctor, me sorprendió leer que hasta 1 millón de ejemplares del cómic del Santo, doctor. Yo no daba Sí, crédito. 1 millón, 1,5 millones de ejemplares, porque era lo que había, lo dice usted muy bien. La manera de comunicarnos era o leyendo a través de esta alfabetización sí. disfrazada de comercio para poder vender estos ejemplares como haya sido, pero era difundir toda esta información y ver en estas películas. Yo me sorprendí al saber que uno de los personajes de las momias, esta que lleva 100 años dormida en la película, que había peleado con un antepasado del Con un santo, antepasado del santo. y doctor, Sí. yo no sé si usted lo sabía, pero Manuel Leal Piña, que entiendo que es el nombre de Satán, Ujú. posteriormente se convirtió en un luchador insignia y a mí me sorprendió saber que Mm. después fue el Tinieblas. Ah, no Tinieblas, sabía. fíjese doctor, que a mí me llamaba la atención porque era un hombre portentoso, era un gran tamaño, de Claro, por medía sí cerca de 2 metros, yo creo. enorme, De doctor. hecho, en la película Satán, en la película de Santo y Blue Demon, y Mil Máscaras contra las momias de Guanajuato, Satán se supone que es un personaje que era un luchador del siglo XIX, cuando todavía ni existía la lucha, por cierto, ¿verdad? Pero que el santo, el antecedente del santo, o los antepasados del santo lo derrotan y le quitan el campeonato mundial que tampoco existía, que era cerca de 1870, una cosa así. Pero cuando cae derrotado, voltea hacia un lado los ojos y dice, pero me vengaré y volveré en el Ahí donde futuro, termina la ¿verdad? Una lucha. cosa así. Y entonces resulta que ya 100 años después, en un escenario donde está la gente viendo las momias de Guanajuato, hay ahí unas momias aparte y dicen, pues estas momias tienen algo muy raro, ¿verdad? Porque estas no se han echado a perder como estas otras. Y vean ustedes su cuerpo, pues parece que estuvieran vivos. Y son ni más ni menos que Satán, el que había sido derrotado por el antepasado del santo y algunos de sus compinches que después despiertan a vengarse del santo. Una cosa así, o sea, Y todos, era algo loco. teníamos en los luchadores también, porque el cuerpo y el físico de ellos, pues era ansiado, era anhelado, porque eran hombres que, según estuve revisando en un inicio para tener más luchadores, eran jugadores retirados de fútbol americano que no tenían lugares, Mm, atletas y deportistas, como usted bien nos dice, al inicio de la lucha grecorromana, muchos de ellos, que probaban suerte en la Arena Coliseo o la Arena México. Creo que es una de estas, de las ujú. que tienen más años. Y veía yo también, doctor, cómo estos luchadores imponían un estilo. Yo decía, pues, ¿de dónde me viene el gusto a mí del cuello de tortuga, del cuellito alto? No, doctor, ya después de que vi la Sí. película dije, De allí creo, viene. creo que ya entendí porque eran un icono, eran un ejemplo y era algo de lo cual era como un modelo a seguir, doctor. Sí, bueno, te voy a decir que de hecho nosotros aquí en México los luchadores distinguías porque inicialmente en efecto la lucha viene de los Estados Unidos, ¿eh? Alguien dice que la lucha libre empezó en México, no, venía de los Estados Unidos a donde la trajeron con luchadores norteamericanos que eran mucho más corpulentos y mucho más altos que los mexicanos, ¿eh? Todavía cuando había aquí luchadores norteamericanos se veía la diferencia y sin embargo se las arreglaban para luchar ahí más o menos al tú por tú. Pero los físicos, eso sí, pues eran físicos. Fíjate que no era el físico atlético que vemos ahora, del tipo que es musculoso, absolutamente desprovisto de todo tejido graso. No, si tú ves inclusive a Santo, a Blue Demon, pues eran
tenían corpachones, ¿eh? El Mil Máscaras era mucho más atlético, yo lo Sí. recuerdo. Pero sí, eran un ideal. Pero hay que decir también que entonces, por ejemplo, yo recuerdo en mi salón de la primaria, éramos la generación de los baby boomers, pues éramos 50 muchachos y México estaba creciendo como loco, ¿eh? Y de esos 50 yo recuerdo dos niños con sobrepeso. Ok. Dos. Hasta uno decían el Cachi, si mal no recuerdo, ¿verdad? Eran dos niños con sobrepeso. Y en la calle veías muy poca gente con sobrepeso. Estoy Sí. hablando de los 60, finales de los 60, principios de los 70. Entonces, el luchador no tenía la delgadez del resto de la gente, ¿eh? De hecho, era un tipo relativamente más fornido que el resto de la gente. Ahora lo ves un poco al revés, la gente tiene más sobrepeso y el atleta pues es más musculoso y suele ser más delgado, digamos, no delgado, sino más musculoso, más atlético. Entonces el físico también pues era un ideal, pero no era el físico que vemos ahora. Si ustedes ven el físico de los luchadores, no son esos cuerpos musculosos que vemos ahora, que frecuentemente son tramposos, ¿eh? Porque frecuentemente están hechos a base de anabólicos, ¿verdad? Entonces casi no se usaban los anabólicos. Eh, y, y- pero eran bien, como bien dices, pues eran un ideal. Y sin duda, y yo recuerdo también en la secundaria, grandes amigos, se acordará, doctor, la revista Box y Lucha, estos Claro, periódicos color sepia, este tipo de material cafecito que tienen donde pues los apodos correspondían al luchador, ¿no? De repente, como usted dice, estos luchadores pasados de peso como la Tonina Jackson, pues daba lugar al claro. sobrenombre que al compañero del salón que le batallaba más con el peso, pues era la Tonina, y eran nombres La que tenía. permeaban dentro de lo que hoy podemos ver, y es cierto, doctor, porque si alguien que nos ve y nos escucha se anima a ver una película no con la óptica que estamos comentando, a los 2 minutos le va a quitar, le va a cambiar. ¿Por qué? Por los efectos especiales, el maquillaje no era ni cercano a lo que hoy tenemos. Pero sí, definitivamente los luchadores presentaban también tecnología, representaban al bien, le daban identidad a las personas que se sentían Claro. identificadas y como usted nos decía, los rudos pues eran como los malos a quienes había de vencer contra el técnico, contra el bueno en general. Tenía su tecnología, porque yo no sé cómo le hacía el santo para comunicarse con Blue Demon también por el reloj o un aparatito. Él decía santo llamando a Blue, santo llamando a Blue. Y entonces nosotros en la primaria, cuando nos comunicamos entre nosotros, decía, oye, santo llamando a Blue. Eso quería decir, oye, te necesito decir algo, ¿verdad? Entonces, tenían en efecto, como dice, su tecnología. Además, el santo siempre andaba en un carro descapotable, siempre traía era un MG, pero Ah, ok. plateado, como ya tenía siempre un MG plateado o dorado, ¿verdad? Y en las películas generalmente los luchadores andaban, inclusive en la carretera, en un carro descapotable, ¿verdad? Pleno solo, volándole la capa en la Sí. carretera, yo no sé cómo hacían, pero era parte también de su personalidad. Y como te decía, tú te podías pensar que un día te lo ibas a encontrar en la calle, ¿verdad? Manejando, y pues nunca lo ibas a encontrar, pero igual con máscara y todo, podían estar comiendo en un restaurante, ¿verdad? Ya no se metían la cuchara entre la boquilla de la máscara, pero tú te los podías encontrar en un restaurante, supuestamente. Y te digo, esa biculturalidad que teníamos, una era mucho más alejada, mucho más fantástica, que era la cultura norteamericana, donde los héroes pues eran de papel, eran héroes imaginarios, y nuestros héroes eran de carne De y carne y hueso, ¿eh? hueso. Eran nacionales. Y como dices, allí en México, en la Ciudad de México, iban a la Arena Coliseo, pero en toda la República, andaban por toda la República. Aquí al León venían a una arena, que era la Arena Isabel, y así Ok. andaban de ciudad en ciudad, y la gente de los alrededores venía a verlos al León, por ejemplo. De hecho, en la película esta de Salto contra las momias de Guanajuato, resulta que cuando reaparecen las momias a buscar la venganza, 100 años después, en Guanajuato, pues resulta que el santo ahí en esa película acaba de luchar en León o en Guadalajara, no sé, y se le ocurre Venía que de pues va en la carretera y ya va muy cansado y dice, ay, pues me voy a detener aquí en Guanajuato a descansar, ¿verdad? Porque ya vengo muy cansado. Sí. Entonces, ni qué casualidad ahí llega y se encuentra con las momias que además ya estaban luchando contra Blue Demon y contra Mil Máscaras que salieron quién sabe de dónde, ¿verdad? Nunca dicen ni por qué. Empiezan a luchar de repente con
con las momias, a las que te digo no le entran las balas, pero sí un luchador las podía tumbar. Y como al Satán, que ahora me dices que era este luchador, el Tinieblas, pues era un tipo enorme, ¿no? Y sin embargo lo tumbaban, pero se volvía a levantar y te digo, caminaba con aquella lentitud que finalmente, yo no sé cómo, pero te alcanzaban, ¿verdad? Llegaba la policía, a todos los tumbaban. La policía lanzaba balazos y no, pues no podían porque nomás les rebotaban. Y de repente llega el santo a luchar con ellos. eh, y de la nada llega también el santo porque iba a descansar. Además dicen que iba a descansar al Hotel Real de Minas, Así, sí, que así está en dice. Guanajuato. Dice, ahí hay un buen hotel que es el Hotel Real de Así lo Minas. Y como dice ya el vengo doctor. cansado, pues mira, vamos a llegar ahí. Viene con su representante o algo así. Y Sí. llegando se encuentra que acaba de salir las momias, que tenían 100 años esperándolo. Y llega ahí exactamente a Guanajuato. Y no, pues se da cuenta de que ni él, ni Blue Demon, ni Mil Máscaras pueden con las momias. Bueno, luchan con ellas, las tumba, pero se levanta y dice, no, pues es que su cuento nunca acaba, ¿verdad? Inclusive creo que una de esas Blue Demon dice, no, pues esto no tiene sentido. No es conveniente luchar contra estas momias porque nunca las vamos a matar. Pero yo no sé de dónde saca el santo también de su carro unas pistolas de fuego, Soplete. ¿verdad? Y con las pistolas de fuego los empieza a quemar. ¿Y para qué traía ella esas pistolas de fuego? Pues, quién sabe, pero se le ocurre y además le pasa una pistola también a Mil Máscaras y a Blue Demon y entre los tres empiezan a echarles fuego a las momias y entonces es como las desaparecen, las matan. Y ya cuando los ven tirados comiendo, o sea, perdón, los ven tirados ardiendo y dicen, bueno, ya vamos a comer, ¿no? Venga. O Sí, sea, una todo es historias absolutamente absurdo. Como te digo, la escenografía pues, es de cartón piedra en el mejor de los casos. Las máscaras son francamente de hule, no ni parpadean. Y sin embargo, tenían un éxito increíble en México. Hay que decir que entre 1960 y 1970, pues las películas de luchadores, sobre todo las del Santo, pero no nada más las del Santo, había otros, pues, eran el huracán del Santo se hacían Ramírez, el cuatro o Rayo cinco de por año, por Jalisco. año. Claro. Sí, sí, pero había de todos los luchadores, aunque desde luego que el Santo era el más popular. Y el drama de quitar la máscara, doctor, se acordará cómo Satán cuando Claro, sorprende a Blue Demon en su casa, lo desenmascara y la sí. cámara hace una toma cerrada y lo ve alzando la máscara como esa protección, esa identidad, como este superhéroe, como este agente secreto, lo que significaba perder ya sea máscara o cabellera. Sí, claro, pero además hay que decir que una vez que se perdía la máscara ya no había regreso, ¿eh? Porque ahí ya se había perdido todo y se había perdido el enigma, el misterio. Entonces, cuando a un luchador le quitaban la máscara, pues prácticamente ya había Era el perdido, fin. ya era el fin de su carrera. Entonces, eso no podía ser todos los días. Aquí en León, por ejemplo, venían cada lunes, pero pelea de máscaras, máscara contra máscara. O máscara contra cabellera eran extraordinariamente poco comunes, ¿eh? Ya sabías que cuando era máscara contra cabellera, pues iban a rapar al malo, ¿verdad? Porque pues ese como que le volvía a salir el pelo, ¿verdad? Pues no era lo mismo, ¿verdad? Y además tú veías que venía el santo en película de máscara contra cabellera y para quitar la máscara, pues había que desabrocharla acá atrás, en plena pelea, tenían que desabrochar las cintas y luego empezarlas a quitar. Y parecía que ya le estaban quitando la máscara al santo, ¿no? Hasta la Ya le estaban mitad. desabrochando, ya le jalaban y ya estaba el santo agarrando su máscara, ya nomás un pedacito y ya medio mostrando la oreja. Y al final se las arreglaba para patear al contrario, tumbarlo y volverse a poner su máscara ahí mal amarrada inclusive. Pero ganaba, se imponía. Y no perdía, nunca perdía la máscara, obviamente. Y uno ya sabía, y sin embargo, pues aquello te emocionaba, ¿no? Y es esa parte que quizá las generaciones que nos ven y nos escuchen, quizá les pueda costar trabajo, porque efectivamente la reminiscencia es la capacidad de evocar un recuerdo que lo mismo trae una emoción agradable y nos puede llevar a transportarnos. A mí la recomendación que nos hizo doctor me llevó a la secundaria, me llevó a casa de mis padres a traer ese recuerdo de tarde vespertina de sábado o domingo y durante un tiempo se transmitieron también la lucha libre por televisión hasta
que pues ha cambiado como la conocemos en la actualidad, que tiene mucho más de cuestiones dramáticas y de Ajá. espectáculo, que cuando yo vi la película y me puse a ver otras más, doctor, algunas mucho antes, era pelea a ras de suelo, en la lona, una llave Claro. tras de otra, y las cuerdas, que era algo fantástico verlos treparse a las cuerdas con esa agilidad. Sí. Rebotar de las cuerdas. Pero creo que tú mencionas, Agustín, algo bien importante, y tú seguramente como especialista que eres en asuntos conductuales, yo creo que podemos decir la importancia del recuerdo, de los recuerdos que tenemos, ¿eh? No todos podemos. Por ejemplo, si yo ahorita le digo a alguien, no, pues ve a las luchas y eso va a significar mucho en tu futuro, seguramente no, porque es una circunstancia completamente distinta, ¿verdad? Sí, Ahora los muchachos andan con el teléfono celular desde un principio y nos quejamos de los celulares, pero pues es una realidad, ¿no? Yo lo que sí quiero que decir, y tengo que decir, perdón, y le recuerdo a mis alumnos que formen también sus recuerdos, porque al final, yo que soy mucho más viejo que tú, y que no sería que mis alumnos, cuando te vas siendo viejo ya ves que te queda menos vida, pues realmente qué es tu patrimonio, ¿no? Igual, pues si te llevas mucho dinero, poco, pues de aquí no vas a salir, ni vas a ser el más rico del panteón, qué sé yo, ¿verdad? Pero, pero lo que sí, ¿cuál es tu verdadero patrimonio? Pues tu patrimonio es lo que has vivido, tus claro, recuerdos, lo que tú eres. Y desde luego, pues si vives en la extrema pobreza, pues no se puede vivir bien y eso hay que aceptarlo. Aquí hay un claro. mínimo para llevar una vida decorosa. Pero fuera de eso, tu patrimonio es todo lo que hayas vivido, lo bueno, lo malo, lo triste, lo contento. Y independientemente de lo que sea, pero pues vive tu momento, forma tu cultura, lo que estás viviendo y ten conciencia de que lo que vives al final va a ser tu patrimonio, ¿eh? Y si todo tu patrimonio es estar 8 horas en el celular todo el día, pues yo creo que estás formando un patrimonio muy pobre, porque ¿de qué te vas a acordar, verdad? Al final, tu patrimonio es todos tus recuerdos. Y lo que habla, doctor, es fundamental. Nosotros recomendamos siempre en temas de salud mental, ten actividades gratificantes, enriquece tu ambiente. A los médicos en formación, a los residentes en formación, todo el tiempo insistirles que no es solo la medicina, cultura. Claro. Otro aspecto, un pasatiempo, un hobby, el que sea. Hoy sabemos que la actividad es fundamental para tener esa reserva cognitiva, esa reserva física. Y como mencionaba usted muy bien, a mí de unos años para acá, el mejor regalo que puedo ofrecer a la gente que quiero es un momento agradable para que quede atesorado como un gran recuerdo, porque cuando me esmeraba en comprar algo muy costoso, doctor, pues lo entregaba y la persona, pues como que Claro. medio le hacía algún interés, pero cuando he regalado algo que genere un recuerdo, que genere una imagen, me ha parecido que es lo que usted bien nos dice, es a donde vamos a encontrar alivio, es a donde vamos a encontrar refugio en nuestros recuerdos. Sí, y ahí creo que tocas un aspecto bien importante al respecto de las relaciones que tenemos entre los seres humanos, cómo nos relacionamos nosotros los médicos con nuestros pacientes también, ¿verdad? Y cómo se relacionan ellos con nosotros. Como bien dice, algunos te llevan regalos. A mí no es raro que los pacientes me lleven algún regalo adicional digamos, al pago de la consulta, porque actualmente ya no trabajo ya en la medicina pública, lo hice por décadas. Pero de cuando en cuando me ha ocurrido que gente que o no tiene posibilidades o se le ocurre hacerme un escrito, doctor, le agradezco mucho lo que hizo por mí, me sirvió mucho haberlo visto, qué sé yo, algunos dicen que salvó mi vida, no estoy seguro de habérsela salvado, pero un solo escrito, y yo creo que el valor, como dices, de esas relaciones humanas y del agradecimiento que tenemos que tener nosotros con nuestros pacientes. Y nuestros pacientes también con nosotros, cuando estableces una buena relación, pues es parte de la vida del médico, ¿verdad? Y Del doctor sobre y de la doctora, porque ahora hay que incluir siempre en el lenguaje también, ¿verdad? Totalmente, Ahora, doctor. Y es algo que es a donde uno va cuando se hace cualquier proceso terapéutico, consiste en ir a generar esa relación, porque efectivamente el riesgo que estamos observando con estas generaciones, que más que hacer una crítica a que estos
aparatos son hoy por hoy lo que más contacto tienen, los teléfonos, las tabletas, pero dedicarse ese tiempo para poder tener ese tipo de relación que en algún momento sea capaz de generar alivio, generar una red de apoyo. Hoy lo estamos viendo con más frecuencia. La soledad y el aislamiento Ujú. social son el gran enemigo a vencer en salud mental, en salud física. Hoy ya se dice que prescribes estar acompañado y debería ir en la receta, decía un investigador, doctor, que cuando nos sentimos solos deberíamos ir a buscar ayuda. Él pone la comparación: cuando tienes hambre, ve y come; cuando tienes sed, toma agua; cuando te sientes solo, busca compañía, porque finalmente se ha asociado la soledad y el aislamiento social con mayor riesgo a depresión, deterioro cognitivo y enfermedades cardiovasculares. Sí, claro, Agustín, pero además Agustín, yo creo que aquí habría que ver que la necesidad de atender la salud mental ahora también de niños, adolescentes y adultos jóvenes, que yo sí creo que, pues si tú calculas, por ejemplo, cuánto están ahora los niños desde las primarias, secundarias, en asuntos de una pantalla, ¿verdad? En celulares, en tabletas, no sé, y a mí me parece que es demasiado tiempo y que eso pueda afectar su salud mental. Y estábamos hablando de cosas que hacíamos entre las que teníamos la lucha libre, pero otras muchas cosas que podíamos haber tenido, los juegos, qué sé yo. ¿Cómo tenemos que atender ahora eso en las nuevas generaciones, verdad? Percatarnos de que no está bien. No sé, tú conoces eso mucho mejor que yo, pero Una ¿cuál urgente es el necesidad, límite? doctor, claro, y el límite debe de ser por edad, y hay quien menciona que antes de los 8 no habría de tenerse ese contacto. Y ¿sabe qué pasa, doctor? Se vuelve el principal gratificante desde la psicología de la conducta, estímulo que genera placer y que se ve reforzado por una respuesta gratificante aumenta de frecuencia. Ahí una de las principales tareas que tenemos y que buscamos es a los papás. A veces se nos hace fácil o se nos hace práctico acercarle la tableta, el teléfono, y es como antes le acercábamos el chupón al bebé: pum, pónselo, y llegaba un silencio que te dejaba descansar. Sin duda, la tarea que hoy hacen los terapeutas en infanto-adolescencia es entrenar a los papás, darles estrategias Claro. y habilidades, porque ya no sabemos comunicarnos con los hijos, doctor. No, no es los trayectos a la escuela, a la clase y más, que sí es una oportunidad, ni tampoco es mucho tiempo, es dedícale a tu hijo 5 o 10 minutos para generar, y le decimos moldeamiento, doctor. Si yo te Ujú. enseño que platicar es importante, es muy probable que tú sepas y aprendas que platicar lo va a ser para tus amigos y a su vez con tus demás relaciones, pero mucho de lo que estamos observando en buena medida deriva de que ser padre no te habilita para saber cómo serlo ni cómo hacerlo bien. Claro, nadie te enseña eso. Y es algo que es como una asignatura pendiente. Doctor, ya para ir cerrando el episodio, yo estaría más tiempo con usted, pero de verdad le agradecemos infinitamente su tiempo, que nos haya regalado estos recuerdos que vienen a la mente y de haber disfrutado tanto lo que es hablar de la lucha libre. ¿Alguna recomendación que nos quisiera hacer adicional, aparte de las aportaciones que nos ha hecho? Sí, no, mira, a ver, yo creo que cualquiera, dependiendo de su edad y de su formación, es bueno que revisite su vida y las circunstancias en las que creció. No sé, no todo el mundo creció viendo lucha libre, qué sé yo, pero volver a ver películas que viste hace 3 décadas, traer esos recuerdos, abrir el álbum de las fotografías familiares de hace algunos años, volver a leer un libro, por ejemplo. Yo recuerdo, bueno, recientemente he vuelto a leer libros que leí en mi adolescencia y se disfrutan mucho más. Revisitar eso, yo creo que eso es parte importante de pasar ya. Depende también de tus edades, ¿verdad? Las metas de la vida van cambiando. Cada quien, pues hay una época en tu vida en que tu meta es ser un buen estudiante, una buena estudiante. Después ser un buen profesional, qué sé yo. Esa es tu meta en ese momento, bueno, ser buen hijo, luego ser buen padre, un buen profesional, pero llega un momento en que también tienes que ya pasar a una vida un poco más contemplativa, y cuando empiezas poco a poco a pasar a eso, pues tienes que revisitar lo que te formó, ¿verdad? Y creo que eso te nutre mucho, te hace sentir bien,
sobre todo en épocas en las que pudieras pasar ya una vida un poco de soledad, ¿verdad? Entonces hay que irlo aprendiendo, porque tarde o temprano, si mal no recuerdo, fue García Márquez el que dijo, a lo mejor la cita no es correcta, pero alguien dijo que tarde o temprano la vejez es un pacto con la soledad, porque tarde o temprano, como quiera que sea, vas a tener lo que vivir. Y no hay mejor manera de vivirlo que revisitando el pasado. Muchísimas gracias, doctor. Sabemos que está en muchos sitios y muchos espacios. Para la gente que quiera saber más y seguir de usted, ¿dónde puede encontrarlo? Pues mira, estoy en el Twitter ahora X como arroba doctor Macías. Creo que también así se llama en Facebook, no sé, ahí pongo algunas cosas, pero busquen doctor Macías y uno que tiene el pelo blanco, pues ese soy yo. En Instagram me meto poco, pongo ahí una o dos, pero en todo se llama doctor Macías y creo que mi cabello es más o menos inconfundible. Pues muchísimas gracias, doctor. Ya lo saben, para que quien nos ve y nos escucha, lo que nos recomienda el doctor es una gran enseñanza, aprendizaje de vida, es de cuando en cuando revisa, échale un ojo al baúl de los recuerdos y sobre todo aquellos recuerdos gratificantes que definitivamente impactarán positivamente en la vida de cada uno de nosotros. Y despedimos este episodio. Síganos por Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. También nos pueden ver y escuchar en el canal de YouTube de Cinequiatría. Doctor, 1,000,000 de gracias. Gracias, Agustín, y gracias a toda tu gente que te escucha y te ve con interés. Muchas gracias. Gracias, doctor. Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental.